Disco rock no, disco sí, el grupo Roles en la formación del nuevo mercado de música de baile. Con ustedes, Luis Alvarado. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si este micrófono está... No suena. Tiene que apretar un botón. Ah, sí, ya. Hola, ahora sí. Bien, bueno, esta investigación sobre el grupo Roles es parte de un proyecto mayor que estoy desarrollando sobre el surgimiento de la música disco. Inicialmente esta ponencia fue parte también de un curso de análisis musical de la maestría en musicología con Ángel Sadotti, que no sé si seguirá por aquí, pero fue un poco el curso lo que también motivó que hiciera este proyecto. Entonces, bueno, ya que el tiempo es corto, quiero empezar a grandes rasgos hablando un poco sobre lo que es la música disco, que quizás es algo que a todos nos resuena, ¿no? Pero que tiene toda una historia bastante compleja y diversa, ¿no? Muchos sitúan, digamos, el auge de la música disco entre el año 74 y el año 79, otros entre el año 74 y el año 82. Es un estilo musical de baile que tiene influencias del funk, del soul, del northern soul, y es un estilo que produce la cultura moderna de discoteca y del DJ, ¿no? Que hace mixes para una escucha continua, como el caso del DJ Larry Levan, o que son, digamos que dentro del mundo de la música disco aparece también la cultura de los remixes, ¿no? De hacer de una misma pieza, extenderla, ¿no? Como el caso de Tom Moulton. Es el DJ que por primera vez publica un disco de 12 pulgadas con un tema que abarca todo un lado, ¿no? Se origina en Nueva York, pero se extiende a Inglaterra, Francia, Alemania. En Nueva York era una música que se escuchaba en los guetos de gays, latinos y afroamericanos. El mismo ambiente de fiesta fue produciendo un tipo de música definida por un patrón rítmico conocido como 4 on the floor. Es una música además que incorpora sintetizadores y modernas técnicas de producción. Tras el estreno de la película Fiebre de Sábado por la Noche del año 77, la música disco alcanzó la cima y se convirtió en el género musical dominante en el mundo, y fue la música que acompañó también a un nuevo jet set, ¿no? Como el que aparece en el Estudio 54, ¿no? Fiebre de Sábado por la Noche presenta una nueva visión de la música disco, ¿no? Donde tienes a un protagonista más bien blanco, heterosexual, y esa, digamos, visión de la música disco es la que se impone globalmente también, ¿no? Hay una discusión muy importante a fines de la década del 70 en torno al lugar que tiene la música disco socialmente, porque es una música que empieza a ser defenestada en los círculos intelectuales. Entonces hay un famoso estudioso de la cultura que se llama Richard Dyer, que escribe un ensayo importante que se llama En defensa de la música disco en el año 79, donde da una serie de ideas para entender la música disco como un tipo de música que está creando una especie de oposición a otro tipo de música que ha sido la dominante, ¿no? Entonces él dice que se crea, que sea producida por el capitalismo, se refiere a la música disco, no significa que sea automática, necesaria y simplemente partidaria del capitalismo, ¿no? El capitalismo construye la experiencia disco, pero no sabe necesariamente lo que está haciendo, ¿no? Aparte de hacer dinero. La música disco es una gran forma de arte subversivo, dice Richard Dyer. Luego define a la música disco en 3 aspectos, ¿no? Uno, el de erotismo. Dice, la música disco es insistentemente rítmica. Y aquí él hace esta oposición entre rock y disco, ¿no? Dice, las frases repetidas del rock te atrapan en su implacable empuje, en lugar de soltarte en una sucesión de repeticiones abiertas como hace la música disco, ¿no? O sea, digamos que como que la música, como que el rock fuera una música que digamos que te, ¿cómo se diría? Te tumba contra la pared, digamos, ¿no? Mientras que la música disco te da un espacio de libertad.
dice, la música disco niega la centralidad falocéntrica del rock. Y este es como que el argumento clave de Richard Dyer para, digamos, abrir la definición de música disco a un tipo de música que se revela también contra la cultura rock que él define como falocéntrica, ¿no? También dice que la música disco es romántica, ¿no? Que su pasión e intensidad crean una experiencia que niega la rutina triste de lo mundano y cotidiano. El romanticismo afirma que los límites del trabajo y la domesticidad no son los límites de la experiencia. También señala que la música disco es materialista, ¿no? En el sentido de que es una celebración del mundo, ¿no? Es esencialmente una música física, por así decirlo. La canción, digamos, por antonomasia, que refleja, digamos, lo que sería el espíritu de la música disco, es esa que se llama I Feel Love de Donna Summer, producida por Giorgio Moroder, que esencialmente es una canción que expresa un orgasmo femenino, ¿no? Y es un poco lo que define la, digamos, estética del disco como una performatividad del deseo. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido en el Perú, ¿no? O sea, ¿cómo llega la música disco acá? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Llega justamente con esta visión más mainstream, por así decirlo, de la música disco, que es la de Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Y con el personaje de John Travolta. Fue un suceso, los cines estaban abarrotados y fue sin duda generó un impacto comercial enorme, obviamente como en todo el mundo, ¿no? Se vendieron de hecho 200.000 copias de Fiebre de Sábado por la Noche, del disco, que era además un disco doble, me parece. Es una música que aparece además en un contexto de transición democrática, ¿no? De fines de los 70s a comienzos de los 80s. Y también de una transición de la escena musical. Hay una transformación de la audiencia, porque hay obviamente un fenómeno migratorio, pero también empieza a correr en paralelo un auge de la música tropical, y hay más bien un repliegue de la escena de rock, ¿no? Que todos sabemos ocurrió eso. Hay ese famoso lustro oscuro que se le llama al periodo entre el 75 y el 80, en que no hay mucha actividad de rock. Es un momento en el que también aparecen muchas discotecas, muchos salsódromos y chichódromos, y estos espacios son importantes porque son espacios de baile que se convierten en espacios de socialización y de producción cultural. Estas son algunas de las carátulas de los LPs de los conjuntos disco peruanos, ¿no? De Santiago Silva, de Rolex, que es el grupo del que vamos a hablar. Sunset Inn, esta compilación de estrellas del disco, donde hay una canción también del Grupo 5, Grupo América de Trujillo, y hasta Hola Yola, ¿no? Como que mucha gente que venía de muchas escenas, digamos, no puede resistir, ¿no? La música disco se vuelve una cosa realmente que domina por un periodo breve casi todos los circuitos musicales, ¿no? Como que tanto de la escena de rock como de la escena tropical, incluso de la música para niños, damos un salto breve hacia este tipo de música. Acá hay un poco los 45, que es el formato más, digamos, hay más producciones en 45 que LPs de música disco. O sea, de 45 sí hay toda una gama de producciones, de artistas, ¿no? Que se han vuelto ahora muy buscados por coleccionistas. Y bueno, este es el caso del grupo peruano Rolex. Estos son los quizás tres primeros. Voy a mencionar como que a tres artistas o canciones que son como emblemáticas un poco para tener un panorama, como Rolex con Patinando, que se publica a través de Yemsa. Ellos venían del rock, ¿no? Rolex está conformado por Saúl Manuel Cornejo, que venían del grupo Huerto Vedder y La Agonía, que eran dos grupos icónicos del rock psicodélico y una especie de rock un poco más ligero, ¿no? Manuel Together, pero que digamos tienen ese background, ¿no? El Grupo América, con disco americano que salía de esa empresa, tenía un pasado más bien de música latina,
y el grupo Swing, con la canción Chica Liberal, que sale tras el Virrey, que tenían un pasado en la cumbia, ¿no? Ellos venían del grupo de cumbia de los diferentes Kennedys. Después, la influencia, digamos, de la música que fue popular en los 70s en el Perú se percibe muy fuertemente en estos conjuntos, ¿no? Como la balada Nueva Ola, la canción romántica de influencia italiana, en general la canción italiana ligera, ¿no? Y bueno, como decimos, todos ellos comparten que hay un background, ¿no? de pasado en el rock o en la música tropical o en los ritmos caribeños. El ritmo insistente de la música disco acompaña en muchos casos discursos sobre desafíos, ¿no? Como que una constante en los grupos, ¿no? Siempre hablan de ir adelante. Y bueno, interactúa, como les dije, con otros géneros, ¿no? Estos conjuntos son eclécticos, tienden a hacer disco, a hacer rock, a hacer cumbia, ¿no? Es algo, un poco porque funciona también como un formato de orquesta que un poco satisface la demanda también de las fiestas. Como dije, usan el ritmo 4/4, que es como el famoso 4 on the floor. Usan teclado, sintetizador, tienen una fuerte influencia del funk en la guitarra, es una cosa característica de muchos de los grupos aquí. Hay muchos efectos sonoros también, como reverberaciones y eco, y en general hay como muchas técnicas de grabación, ¿no? que están presentes en estos conjuntos. No sé si pondría un fragmentito nomás para escuchar Patinando de Roles. Para un fragmento nada más, toda esta música está disponible en internet. Esta es los pocos documentos que existen sobre Rollets. No fue un grupo muy prolífico en cuanto a memorabilia, no hay muchos reportes, ni hubo sesiones de fotos, todo fue como muy rápido y quedó muy poca documentación, ¿no? Apenas esta foto de Malena Calisto, que ni siquiera es tanto del periodo, es un poco posterior, como ya de mediados de los 80. Ella siguió cantando canciones disco también en otros conjuntos, más como de covers. Y bueno, está esta nota de prensa donde presentan a Roles como un trío femenino, ¿no? En realidad era un conjunto, digamos, donde las cantantes eran contratadas y realmente era un conjunto formado por Saúl y Manuel Cornejo. Rollets fue fundado, como dije, por Saúl y Manuel Cornejo. Previamente en los grupos de rock La Agonía, We All Together, Sudamérica, entre otros. Convocan a la cantante Malena Calisto, que venía de la orquesta de Santiago Silva, y se suman en coros Nancy Calisto, que era la hermana de Malena, Giovanna Reinaga da Silva y Rose María Paz Well. La trayectoria del grupo fue breve, solo 2 años, un álbum y un par de presentaciones nada más, pero ese breve tiempo significó un cambio en la forma de producir música de los Cornejo, no solo por las innovaciones, sino por el tipo de imaginario que estas canciones presentan, donde también encontramos estas formas de performatividad del deseo, encarnado en la voz de Malena Calisto, pero esa forma como se presenta el deseo está, digamos, también reflejado en la imagen de quien patina, ¿no? Como que quien deja todo atrás, ¿no? Patinar es una forma de performar el deseo en Rollets. Aquí 2 letras de 2 canciones, de Sandy y de La Primera Vez, que también tienen esta como cosa dubitativa, ¿no? de una relación con alguien. Aquí hay, bueno, la canción que escuchamos de Patinando.
Lo que quería decir es que la performatividad del deseo está vinculado aquí con cierta incertidumbre, ¿no? Que puede asociarse a un reflejo del aprendizaje sentimental, pero también a cierta tensión entre valores normativos y esta nueva liberación que encarna la música disco, ¿no? Este tipo, digamos, de incertidumbre anticipa también una característica de muchas canciones pop de la década de los 80 en Perú, de cantantes femeninas, como el caso de la canción Chica Liberal del grupo Swing, Hombre Posesivo de Isis o Pánico de Jaque Mate. Hay también esta geografía, ¿no? De oscuridad, luces de discoteca, autobuses, que denotan una nueva configuración de la urbe, nueva forma de socialización, ¿no? Y el surgimiento de estas nuevas discotecas como No Disco, Reflejo, ¿no? Que empiezan a promover este tipo de música. Después, aunque los Cornejo han señalado que el nombre Rollets está inspirado en The Ronettes, el famoso grupo de Motown, el nombre también es una variante de roller, ¿no? Nombre que se le da a los patines de rodillo y que en su intersección con la música disco generó una nueva cultura juvenil llamada roller disco, de gran éxito globalmente y cuyo impacto se sintió en Perú. De hecho, Rollers existió gracias a una solicitud del programa Speed Boogie para producir una canción para su cortina musical que fue encomendada a los Cornejo. Esa canción se llamó Patinando y marcó un éxito rotundo, ¿no? La canción se ubicó en el puesto 8 de la Más y vendió una cifra astronómica de casi 80.000 copias. Y finalmente, algunas conclusiones. Como dije, el patrón rítmico de la música disco acompaña a nivel local un discurso de desafío, de expectativa por el futuro. Es música que se entiende como la nueva tendencia y la oportunidad de plegarse a un discurso musical global. Hacer música disco es hacer música del momento, y esto conlleva una reforma de algunos valores que la música popular solía tener. En el caso del Grupo América, por ejemplo, sus integrantes pasan de hacer salsa y baladas novoleras. El disco les ofrece algo nuevo al carácter melancólico de su música. El disco aporta un carácter de modernidad al introducir el sintetizador. Grupo Swing, sus integrantes pasan de hacer cumbia a hacer disco. Hay un giro en el estilo de música de baile que practican. Esta se orienta a un mercado pop. Tiene la posibilidad de entrar a radios comerciales que no eran las tradicionales de música tropical. Y Rollets, sus integrantes pasan de cantar en inglés a cantar en castellano. El estilo rock que practicaban en los 70s ya no era un estilo de baile, sino más bien para escuchar o para experiencias de concierto, quizás más introspectivo. Con Rollets vuelven a una experiencia masiva del baile, por lo tanto también más lucrativa en ese momento. Entonces, el alejamiento del rock permite producir canciones que expresan una nueva performatividad del deseo, que a su vez responde a un nuevo contexto urbano, tecnológico y de intercambio con tendencias musicales del momento. Rollets inaugura una nueva sensibilidad solo posible en la interacción de esos elementos y del paso a una cultura de baile, para el que habría que esperar aún algunos años más para que se despliegue realmente, ¿no? Como por ejemplo es lo que ha ocurrido en las nacientes culturas de música dance, que son un poco los que han empezado a reivindicar la música de Rollets. Y para terminar, quería hacer una acotación que creo que es bastante significativa, pero hay una famosa entrevista del grupo de Leucemia del año 95 en la revista Caleta, donde Daniel F. menciona que una de las razones por las cuales él quiso hacer una banda de rock fue porque escuchó a un locutor decir que el grupo Pelo, que es un grupo también de soul disco Infopesa, uno de los mejores de ese periodo, bueno, el locutor decía que el grupo Pelo era lo mejor del pop rock peruano, ¿no? Entonces Daniel F. responde en la entrevista que eso le irritó tanto, le molestó tanto, que le dijeran esa música rock, que él es una de las motivaciones para querer hacer música rock, ¿no? Y es curioso, pero el surgimiento del rock subterráneo también coincide, ¿no?, con el fin o ya el desvanecimiento de esta escena disco que, digamos, tuvo su auge entre el año 78 y el año 84 en el Perú. Eso es todo. Si les parece bien, podemos hacer como las otras rondas, las preguntas al final, si quizás pueden ir apuntando sus preguntas. Ahora seguiríamos con Carlos Arroyo Llava. La ponencia es participación y autogestión en la escena rockera actual en Huancayo. Carlos Arroyo es creador y director de Audiólogo en Huancayo.
Buenas tardes. Esta potencia, bueno, es más que todo una invitación a pensar cómo se mueve, cómo es la escena actual en comparación a la de Moncayo, por ejemplo, aquí, o si son de otras provincias, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego podemos compartir experiencias o propuestas para que las escenas mejoren. Principalmente unas definiciones cortas para poder comprenderlo, ¿no? Participación es la forma en que involucrarse de diversos actores en la escena. Autogestión es la capacidad de organizar, gestionar, decidir sobre recursos, actividades y procesos propios sin depender de una autoridad externa. Rockera, con rockera me refiero a diversos géneros y subgéneros de rock. Y para definir la escena me estoy basando, bueno, no de forma tan estricta, pero me estoy basando en el modelo que propuso el sociólogo Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas. Y esto porque la escena es finalmente una comunidad imaginada, ¿no? Porque hay un sentimiento de pertenencia común, y es el gusto musical el que nos une, el que hace que tengamos un sentimiento de comunidad. Hay símbolos compartidos, hay una construcción de narrativas y temporalidad y continuidad. Es decir, por ejemplo, la forma de vestir es una cuestión simbólica, hay historias de la escena, de cómo comenzó y cómo fue desarrollándose, hay una narrativa de resistencia cultural, y todos estos generan este concepto de lo que es la escena. Hay espacios comunes y límites, espacios de encuentro, conciertos, festivales, bares, y los límites pueden ser, bueno, en el caso de la escena, a diferencia de una nación que tiene fronteras y límites geográficos, en el caso de la escena, pues los límites son variables, no digamos que surge un nuevo bar y apoya a los grupos que tienen producción propia, entonces ya se convierte en parte de la escena, ¿no? Es por el apoyo a la escena que estos límites se van ampliando o que también pueden ir decreciendo. El tamaño es variable y, bueno, el anonimato, no todos nos conocemos, pero por el hecho de transitar estos espacios comunes ya sentimos que hay una suerte de solidaridad o hermandad. Hay creación y reproducción de la comunidad a través de medios de comunicación que actualmente son las redes sociales, mensajería, radios, canales de difusión o de entrevistas, que principalmente son en la web, por lo menos en Moncayo. Y hay diversidad interna, heterogeneidad en los gustos y subgéneros de rock, ¿no? O sea, hay punk, hay post-punk, dark wave, música gótica, metal, indie, etc. También hay posibilidad de exclusión. Y justamente sobre la posibilidad de exclusión, la escena rockera, en el cuadro de la izquierda arriba, que sería la escena rockera completa, se puede dividir en dos ramas, ¿no? La comercial, en la que principalmente hay covers, son bandas fijas que tocan en locales, restobares, cobran bolo. Hay bandas tributos, a veces invitan bandas o cantantes de Yo Soy o bandas de fuera de Huancayo. Y suele haber acuerdos entre locales y productoras. Y la otra rama es la escena rockera, que podríamos llamar alternativa, independiente o no comercial. Suelen tener temas propios, pero también hay bandas que tocan covers. Y ahora últimamente se está optando por llamar las bandas tributo, que esencialmente son covers, pero bueno, que se sacan distintas canciones de una o dos bandas, ¿no? La jarre caliente, bueno, sí saben qué es el caliente, ¿no? Es el trago que se prepara con té, aguardiente, limón y miel. Es básicamente un símbolo en la escena, y ¿por qué? Lo vamos a entender un poco más adelante también. Bueno, usualmente se les compensa con pasajes, es raro, incidencia rara. Pasajes estaría alimentación solo cuando son de otra provincia o país, y bolo es una incidencia extremadamente rara para que pase esto, y está sujeto a evaluación. Depende de cómo los organizadores vean a la banda, ¿no? Si es que jala más público, la trayectoria, etc. Pero es raro que haya este bolo por lo menos para la escena alternativa. Los principales actores en la escena son los tres primeros: los organizadores, músicos y el público. Y bueno, los otros actores secundarios, digamos, que están ahí, que también son necesarios, pero en menor medida. Sonidistas técnicos, dueños de equipos, dueños de locales, los medios de comunicación, redes sociales, salas de ensayo, grabación, auspiciadores, colaboradores. Bueno, aquí dos afiches de dos programas de
de radio en la web que son de Huancayo, ¿no? Uno dirigido por el Conde Ávalo, que es el líder de Jardín Nocturno, y el otro es el programa de Solo Rock Nacional. Todos los domingos presenta nuevos lanzamientos, no solo música de Huancayo, pero música nacional en general. Ahora, con respecto a las motivaciones que he encontrado al conversar con estos actores en la escena, los organizadores en varios casos dicen que se lanzaron a esto para buscar espacios para tocar con sus bandas propias. Y bueno, no pueden tocar solo con sus bandas, ¿no? Así que invitan otras bandas, así que también una motivación es dar a conocer nuevas bandas. Y también hacer crecer la escena. Esas son las motivaciones principales para organizar tocadas, conciertos. Y de parte de los músicos, principalmente expresan que quieren dar a conocer su música, tocar en vivo. Bueno, este afiche es de la Casa Cultural Muquicha. Ellos también tienen la banda Zorzal y su onda es más psicodélica, experimental y con elementos folk, ¿no? Andinos. Todos los organizadores me han dicho esto. Sí, creo que se debe pagar la banda. Pero, que sí, pero no hay suficientes ingresos. Entonces, ¿cómo se compensan las bandas? Bueno, la compensación a las bandas, lo que está en comillas es lo que dicen los organizadores, ¿no? Ofrecen el disfrute y la posibilidad de tocar en vivo, ofrecen espacios para presentar su música. Jarre caliente, les comentaba de la jarre caliente porque como mínimo tocas y te dan tu jarre caliente, una para el grupo, como mínimo. En otros casos más generosos, a veces dan 2, 3, las 4 jarras y comida tal vez, ¿no? En algunos casos pasajes, bueno, no, movilidad, hospedaje o comida. Si son de otras provincias, de otros lugares, casi siempre aseguran esto, ¿no? Movilidad, hospedaje y comida. En casos excepcionales, pago. Es así como se compensan las bandas. Bueno, este es un diagrama, se ha movido un poco la protección, pero de cómo se participa en la escena para hacer una tocada, ¿no? Los organizadores parten de un concepto, tienen que asegurar el local y los equipos. Los dueños de los equipos suelen encargarse también del sonido, así que están ahí como sonidistas. Los organizadores hacen publicidad, donde el público llega por la publicidad, ¿no? Los organizadores invitan a las bandas o convocan y escogen a las bandas. Y los músicos también pueden hacer publicidad, invitar al público directamente, que suelen ser sus amigos, ensayar. Algunas bandas están sin ensayar. Bueno, algunos que tienen grabaciones y lanzamientos musicales ya tienen más publicidad y más público, entonces también aportan más al evento final que a la tocada, ¿no? Bueno, estos actores, bueno, pueden ser los mismos el músico organizador o los organizadores pueden ser los dueños de equipos y ser el sonidista, pero es un esquema como para ilustrar un poco cómo funciona el hacer un evento. Esto que les muestro aquí no es de Huancayo, pero lo encontré en las redes, ¿no? Dice, una y la más importante razón por la que fue un éxito los 30 años de Tres al Hilo fue porque todos los días se publicaba flyers, videos, fotos, etc. Y bueno, y exhorta, ¿no? Organizadores, si una banda no te ayuda a difundir, no lo invites. En el comentario a la misma publicación encontramos, algunas bandas de este cartel se portaron bien, algunas no les interesó, ya sabemos con quién trabajar a la próxima. Nos vemos el sábado 19 y Los Olivos. Bueno, y el cartel de un festival, ¿no? Bueno, ya hemos visto las motivaciones, ¿no? Las bandas quieren tocar, los organizadores quieren apoyar, etc. Pero, bueno, todo esto parte de acuerdos, ¿no? De decirle a la banda qué es lo que esperamos de ti, que si queremos que difundas, a qué punto difundir, no es cuestión de invitarlos a subir que van a hacer algo, ¿no? Bueno, pues presento esto porque es una forma agresiva, ¿no? De decir, las bandas no se portan bien, no hacen lo que yo esperaba y bueno, hay que invitarlos. Ahora, la autogestión permite libertad de acción y decisión, pero bueno, me comentan los organizadores que puede ser un problema, es una carga la autogestión, y para esto la solución es buscar apoyo, colaboradores. Usualmente lo más complicado en este asunto de la autogestión
es recursos humanos, gente como, bueno, no se genera suficiente dinero para contratar, es gente que apoya por cuestión de confianza y amistad, ¿no? La autogestión involucra riesgos y entonces eso quiere tener un plan de contingencia. Lo que ellos sí quieren asegurar siempre es que si han acordado con una banda en darle una cantidad de dinero o en darle algo, pues cuidan mucho de no fallar en ese acuerdo, ¿no? Por eso necesitan un plan de contingencia, aunque pierdan económicamente. La sostenibilidad no está garantizada en la autogestión. Y por otro lado, la autogestión también en algunos casos se toma como una postura política, ¿no? Sobre todo cuando está relacionado a tocadas que toman bastante de la forma de hacer del do it yourself de la escena punk. Por ejemplo, en este post de Buena Bulla compartió una frase de Comando Subterráneo que dice: la entrada no es gratis, 5 soles, porque nosotros sí nos autogestionamos y no le lamemos el culo a ningún empresario, ni servimos de promotor o gente a ningún local. Y con lo recuperado podemos seguir haciendo eventos, creando espacios para poder difundir la idea y el ruido que nos vacila. Bueno, esto ya es una postura política, es casi un manifiesto, ¿no? De cómo uno vive más visceralmente la escena y cómo uno quiere ser fiel a lo que quiere hacer. En lo que sí están de acuerdo todos, bueno, no digamos todos, ¿no? Pero sí hay más un consenso, es que aceptarían auspicios, colaboradores comerciales, siempre y cuando no choquen con su creatividad, no choquen con la libertad de acción, y que realmente apoyen, no es que solo digan yo te presto mi reputación para promover mi marca y eso ya te beneficia, sino que sí sea un apoyo concreto a las bandas. Bueno, ¿y qué problemas hay en toda esta forma de trabajar de la escena? Por parte de diversos actores hay impuntualidad. A veces a las bandas se les programa a las 7 de la noche, pero llega más tarde, porque todos quieren tocar con público y a las 7 simplemente están tocando para los sonidistas o para alguna otra persona que llegue, ¿no? Luego, a falta de preparación, hay bandas que se han acostumbrado a escucharse mal y no hay alguien externo o no se dan cuenta de que les falta ensayar, les falta ir a tiempo, entonces esto también es. Bueno, eso está ligado con la improvisación, ¿no? Y de parte de los gestores, organizadores, hay improvisación a veces cuando se confían y están buscando equipos un par de días antes y si no encuentran tienen que parchar, ¿no? Un amplificador de aquí, la consola de acá y lo mejor que se pueda, también afecta el sonido. Bueno, con eso me refiero a lo mismo con calidad de equipos o disposición de equipos. Carencia o omisión de técnicos y sonidistas es un punto importante porque, alguno me dice, todos tenemos oído, ¿no? Entonces cualquiera puede ya ajustar las cosas. Pero la verdad es que, yo también toco en algunas bandas y, por ejemplo, la voz nunca es inteligible, siempre la voz está debajo de todos los instrumentos o la batería y ahí se necesita un trabajo más profesional para poder superar este problema, ¿no? Renuncia del público para pagar entradas, sí, y esto vinculado a que saben a veces que la escena es precaria y entonces no quiero pagar mi dinero por algo que pues parece improvisado, no tocan bien, entonces, quiero ir a divertirme, pero gratis, si es posible. Si no, pues me voy a un resto bar donde la banda sí ha ensayado y la voy a pasar mejor. Se enfrentan a pérdidas económicas, como les comenté, y un punto importante es la formalización, porque hay locales en los que no hay licencias ni permisos adecuados, y justamente en este afiche de Rock en el Valle lo publicó Zorzal porque estos grupos que están acá, que eran bandas de apoyo de Junín, Huancavelica y Ayacucho, no llegaron a tocar porque instalaron los equipos tarde, no hubo prueba de sonido, luego entró directamente 6 voltios, tocaron 2 temas, se fueron y luego las bandas principales, ¿no? Y esto ya indagando un poco más se debía a falta de licencia. Resulta que Defensa Civil se había opuesto, faltaba algún documento. Igual pasó cuando visitó Lívido hace poco,
los detuvieron y, bueno, por cuestiones de licencia. Y también es una cuestión de improvisación o de estudio, o si ya ha pasado antes, pues habría que estar prevenidos con eso, ¿no? Ahora, con respecto al público, bueno, hay una mejor disposición del público, pero aún se encuentra poca apertura para oír a nuevas bandas. A veces apoyan solo a sus bandas conocidas, en Caleta, en Trago, buscan ingreso libre, como les decía, y hay prejuicios hacia la escena, ¿no? Piensan, bueno, la escena es precaria y mejor no participo en eso. Y este afiche, bueno, es de 5 años de Ataque Huanca. El de arriba está con las bandas y todo, ¿no? Pero lo importante es lo de abajo. En el afiche dice horarios. Y dice, hoy no hay horarios, hoy celebramos de inicio a fin con hermosos y brutales bandas, arrancamos a las 7 p.m. Bueno, es una estrategia como para que la gente no sepa que ahora va a tocar mi banda favorita y solo voy a escucharlos a ellos, ¿no? Pero bueno, de todas formas uno puede más o menos suponer que la banda invitada va a tocar después de medianoche, los más conocidos un poco antes y los menos conocidos por principio. Pero de todas formas es como una invitación a escuchen a todas las bandas y no vengan solo por su banda. Bueno, ahora esta frase no sé si les parece conocida. Hay talento, falta apoyo. Sabiduría popular rockera. Bueno, seguramente la han escuchado muchas veces. Bueno, Moncayo no es la excepción, ¿no? Hay varias bandas que dicen esto, pero la verdad, ¿y dónde queda la música, no? A veces para las bandas generar contenido en las redes o hacerse sesiones de fotos es más importante que hacer música. Tienen las redes llenas de fotos, pero no producen música. Hay una virtualización de las expectativas. Yo he escuchado en varias entrevistas a bandas que dicen sí, queremos hacer música propia, hacernos conocidos tal vez nacionalmente, internacionalmente, pero no producen acciones. Bueno, y principalmente autogestión. Esto de la autogestión sí es una labor dura, ¿no? Las bandas se invierten en sus equipos, se producen ellos mismos. Hay proyectos muy interesantes hechos por una sola persona que hace sus canciones en su casa. Y bueno, la foto que ilustra aquí al costado no es Andy Warhol diciéndole a Lou Reed, "You better work". Bueno, yo puse el resto, ¿no? Si conocen a Lou Reed, hay un álbum de Lou Reed y John Cale de 1990 que se llama Canciones para Drella. Drella es Andy Warhol, no es la mezcla de Drácula y Cinderella. Y en la tercera canción, que se llama Trabaja, Lou Reed relata que Andy Warhol le decía trabaja. ¿Cuántas canciones has hecho? Lou Reed dice, hice 10, pero realmente no había hecho ninguna. Y Andy Warhol dice, te vas 15, no vas a hacer joven para siempre. Lo más importante es trabajar. Y bueno, esto relacionado con la postura de las bandas, ¿no? Que tienen ilusiones, tienen sueños, pero muy pocas son las que deciden realmente trabajar en generar música, en componer. Es un asunto que requiere dedicación, no es como usual, como se puede pensar, ¿no? Como las musas de Platón que bajan y de pronto te iluminan y sale la canción en un minuto. Sí hay casos de muy buenos hits que han surgido así rápidamente, pero no es lo común. Bueno, en Moncayo hay diversas propuestas musicales, hay escena dark, hay escena indie, hay metal, pero me han comentado que el metal es como casi una escena paralela y que los metaleros son más militantes, que no tienen tantos eventos, pero cada vez que hay evento aparecen ellos y de todas partes y dan todo su apoyo a los eventos. Es algo así. El indie era un género que estaba en boga, pero bueno, es más generacional y ha ido reduciéndose un poco. Y aparentemente los géneros oscuros como el post-punk, el dark wave, se mantienen ahí, ya hay bastante producción. Bueno, y ya para ir acabando, ¿qué se puede mejorar en la escena, no? Bueno, de parte de los organizadores, haciéndome la culpa, dicen podemos gestionar mejor, podemos tener nuevas propuestas temáticas, y con parte de las nuevas propuestas temáticas puede haber oferta de barra según la temática, decoraciones, etcétera, algo que sea una experiencia distinta.
Las expectativas que me comentan es que esperan que aquí en adelante se afiancen las redes de colaboración, que se pueda hacer conversatorios o congresos de rock en Huancayo, que haya un mejor trato a las bandas. Me comentan, por ejemplo, que cuando fue Saratoga, una banda de Huancayo ya estaba tocando, pero todavía no había ingreso de público, estaban tocando con el escenario vacío. Y bueno, muchos se quejaron de eso, pero bueno, los organizadores no sé por qué, cuál ha sido el problema, pero bueno, eso también es como un maltrato a las bandas, ¿no? Y bueno, se espera hacer un festival de rock, por fin ya sabemos que se han caído varios festivales de rock en Huancayo, ha habido problemas, y que haya mayor difusión de la producción propia. Y con respecto a las bandas, mejorar técnicamente y mejorar actitudinalmente. Y bueno, y un asunto que ya yo me tomo personalmente es el de mejorar técnicamente. Bueno, y digo personalmente porque uno de mis proyectos es la educación, pero dirigida al rock. Bueno, y esto basado en que cuando yo era niño me enseñaban temas clásicos, escala de do mayor, etc. Y yo no sabía cómo tocar los libros, que es lo que me interesaba. Y así me he encontrado con muchos chicos que están interesados en aprender rock, pero que no les alcanza el dinero, o bueno. Entonces es un asunto que, bueno, por mi parte por lo menos es algo que yo quiero hacer. Bueno, y agradecimientos a todos los que me dieron entrevistas, a Ruido Sur, Exorsal, Jardín Nocturno, Rubén Morgue, Salón de Aquiles, a Bauhaus, a Tatehuanca y a Buenahui. Y gracias. Sí, gracias. Recomendamos una vez más apuntar preguntas para hacerlas después. Y ahora vamos a escuchar la ponencia de Gabriel Cabrera Moscoso, del gótico al dark wave, tradición estética y música universal en el Perú. Gabriel es docente en la UPC. Hola. Bueno, muchas gracias en primer lugar a los organizadores del primer Congreso de Rock Peruano por la invitación. Y bueno, lo que vamos a exponer ahora, tratando de ser breves, es en realidad también el inicio de una investigación que se motivó por justamente una exposición que hicimos para los profesores del área de investigación de la universidad, de la Escuela de Música. Y de alguna manera vamos a complementar también, en cierto modo, lo que expuso Alexandra López hace unas horas, ¿no? De una manera vamos a hablar de algunas cosas que también ha mencionado, pero vamos a enfocarnos básicamente en el tema más sociológico, digamos, si se puede decir, histórico, de una de las escenas de las comunidades y las subculturas más importantes de la música contemporánea occidental, la música popular contemporánea, diríamos, ¿no? Indudablemente, sobre todo por la continuidad en el tiempo, ¿no? Que es, creo yo, especial, ¿no? Y bueno, como está ahí el título, vamos a hablar un poco esta evolución de lo que sería el gótico al dark wave, enfocándonos en la tradición estética y musical universal en el Perú. Después también vamos a explicar un poco a qué nos referimos como universal, ¿no? Personalmente yo no soy músico del gótico del dark wave, yo me he desenvuelto en otra vertiente musical, pero he participado en la escena como un seguidor desde hace muchas décadas, ¿no? Y he visto de alguna manera la evolución. Inclusive un tiempo yo como que me alejé, regresé y me sorprendió ver la vitalidad que mantenía o que había en todo caso retomado el movimiento del dark wave después de tantos años, ¿no? Y también además en el Perú. Eso es un poco lo que queremos mostrar aquí. Bueno, un poco para hablar de una cuestión más contextual, ¿no? Como muchos de ustedes saben,
el gótico es un género que surge dentro del movimiento más amplio que es el post-punk, que se inicia como una continuación del punk, ¿no es cierto?, a fines de los años 70, básicamente en Inglaterra y en el Reino Unido, y que fue además, tomó mucho los elementos del punk, ¿no es cierto?, el do it yourself, y la actitud contestataria ante un sistema social, económico y cultural excluyente, pero con nuevos elementos estéticos, nuevas propuestas, ¿no?, que ya no se basaban tanto en el mensaje político directo, rupturista, sino más bien una actitud un poco más individual, más existencial, pero que mantenía de alguna manera una especie de resistencia y de cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad británica, que estaba entrando en ese momento, un momento conservador, estaba entrando en una etapa conservadora con la llegada de Margaret Thatcher como primera ministra, ¿no es cierto?, y que tuvo su correlato también en los Estados Unidos, con la llegada de su gran amigo Ronald Reagan, ¿no es cierto?, con el presidente republicano. Ciertamente el gótico tuvo también su correlato en los Estados Unidos, ¿no?, muy rápidamente. Y bueno, además también ya no tanto la expresión musical cruda, digamos, directa, sino más experimental, ¿no? Este movimiento del gótico, en ese momento se podría decir el rock gótico, digamos, el rock gótico era el género, uno de los géneros protagonistas del gran movimiento del post-punk, que era muy diverso. Había otros elementos ahí como el synth-pop, ¿no es cierto?, el mismo New Wave de alguna manera, pero el rock gótico adquiere una característica muy importante de convertirse en una especie de comunidad, ¿no?, por una serie de valores que tenían unos antecedentes. Como estamos mostrando en la imagen, hay antecedentes históricos de los cuales se ha bebido el rock gótico y también después el dark wave, que tiene que ver con periodos de historia occidental, ¿no? En primer lugar tenemos, por ejemplo, en la mano derecha, la portada de una iglesia gótica, la iglesia gótica de Colonia, porque justamente también de ahí viene el nombre un poco, que es este movimiento arquitectónico, pictórico y escultórico que se da en la Edad Media, que de alguna manera es un movimiento iconoclasta, ¿no?, con los valores estéticos grecorromanos, ¿no?, y que además está muy relacionado con el tema de la Edad Media, el tema de lo mítico, de lo místico también, ¿no es cierto?, el tema de lo oculto, de lo oscuro. Posteriormente está la influencia ya en el siglo XIX, fines del siglo XIX, de todo este movimiento del romanticismo, específicamente de la literatura gótica, que es evidentemente una de las fuentes de inspiración hasta el día de hoy del movimiento tanto gótico como dark wave. Vemos ahí la portada de uno de los cuentos icónicos de uno de los principales autores de la literatura gótica, que es Edgar Allan Poe, indudablemente. Y tenemos ya posteriormente en el siglo XX dos referentes fundamentales también, ¿no?, que son el cine mudo, el cine silente, y sobre todo el movimiento del expresionismo alemán, que se da no solamente en Alemania, sino que se contagia en otras partes de Europa, en el contexto de la República de Weimar, ¿no?, como un movimiento de vanguardia cinematográfica y visual, donde se introduce mucho la temática del terror, de lo oculto, de lo monstruoso, ¿no? Ahí estamos mostrando, por ejemplo, uno de los personajes icónicos, que es el conde Orlok, ¿no?, de la película Nosferatu, ¿no?, de Bourneau, Frédéric Bourneau. Y por último, un fenómeno también paralelo al expresionismo alemán, que fue todo el movimiento de los cabarets berlineses, también en la República de Weimar, sobre todo en los años 20, donde está la cultura del espectáculo, pero un espectáculo transgresor, donde entra el tema de romper las fronteras entre lo femenino y lo masculino. De hecho, muchos de los que estuvieron en ese movimiento eran LGBT, ¿no es cierto? Y además se crea una especie de estética andrógina, ¿no?, que también es un elemento fundamental de la estética gótica contemporánea. Entonces, yo quería mostrar eso porque justamente estos elementos estéticos empatan con lo musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo musical, derivando del punk, aparecen algunas propuestas como crear atmósferas musicales en los temas, dejar el tema del virtuosismo, que había acompañado mucho lo que era el hard rock y también el metal, ¿verdad?,
y buscar siempre la estética de lo siniestro, de lo oscuro, ¿no? Por ejemplo, privilegiar los tonos graves, darle mayor protagonismo al bajo, un protagonismo que no había tenido hasta ese momento en la historia del rock, ¿no? Porque, por ejemplo, el bajo deja de tocar solamente la octava más baja fundamental del acorde, sino que se hace un poco más agudo para darle protagonismo. Tiene momentos en los cuales el bajo está solo tocando, y además hay un contraste permanente de lo agudo con lo bajo, entre la guitarra y el bajo, ¿no? La batería imita mucho algunos ritmos tribales muy crudos, ¿no es cierto? Y en la voz también hay algo fundamental. La voz masculina tiende a irse hacia el bajo, y la voz femenina, que tradicionalmente tocaba en los registros cercanos al soprano, se va hacia el contralto, ¿no? Los principales representantes, digamos, icónicas de los vocalistas del gótico prefieren tocar en el contralto. Si bien es cierto, también algunos tocan, por supuesto, desde el soprano, ¿no? Por ejemplo, Siouxsie and the Banshees, ¿no? Siouxsie es una de las íconos que tocaba en contralto, ¿no? Bueno, entonces este fenómeno que se desarrolla en el Reino Unido, después en Estados Unidos como el llamado Death Rock, que es la versión gringa, digamos, del gótico, también llega a la Europa continental, se expande por ahí, pero rápidamente llega a otras latitudes. Por ejemplo, llega a América Latina, ¿no? Y llega al Perú. El Perú no llega tan tarde en realidad, ¿no es cierto? Digamos que el gótico se consolida como un movimiento y una comunidad alrededor del año 81, 82, y aquí ya en el año 85 existían las primeras bandas de rock gótico, que además entran en un contexto muy especial, porque entran en el contexto del rock subterráneo. Ya se había también mencionado eso antes. Aquí queremos hacer una especie de mayor detalle, pero el movimiento subterráneo no estuvo conformado solamente por bandas de punk, sino que hubieron muchas bandas cercanas a la estética del gótico y del dark, ¿no? Estamos mostrando, por ejemplo, aquí hacia la mano izquierda un afiche de una tocada, un concierto del año 87, 88, si no me equivoco, donde figuran tres de las principales bandas de ese momento. Alexandra había mencionado Lima 13, ¿no? Que sí ha estudiado parte de esa banda, está acompañándose de Cardenales y Sorocena. Tenemos hacia la parte derecha, en la parte inferior, otra banda también, que además es una de las bandas más conocidas del rock subterráneo hasta ahora en Perú, que es Voz Propia. Indudablemente es quizá la más importante por su trayectoria histórica. Y en la parte de arriba tenemos una foto de una presentación en vivo de una banda que se llamó Los Feudales, que fue una banda que tuvo corta duración, pero quería mencionar a esa banda por el nombre del título de la banda, o sea, el nombre de la banda, que tenía mucho que ver con esta referencia que hablamos hace un momento de lo feudal, lo misterioso, lo mítico, y además porque ahí también, si vemos bien, están tocando en Ano Helden. Ano Helden fue uno de los principales espacios de difusión del rock subterráneo, del metal, del dark, del punk, del rock fusión, que empezaba en los años 80, ¿no? Espacio fundamental, digamos, referente, ¿no? Ahora, lo que yo quiero señalar un poco aquí es cómo ha venido evolucionando o cambiando esta escena, ¿no? Entonces, esto que estoy mostrando aquí también es muy importante, porque estoy contrastando, digamos, dos bandas con formatos, digamos, diferentes, ¿no? En la parte superior está Ilusión Machita. Esta banda surge, si no me equivoco, a inicios de los años 90, que tiene el formato clásico de la banda de rock, ¿no? La guitarra, el bajo, la batería y la voz. Un poco también tomando lo que era la ola del gótico hasta esa época inclusive, pero digamos que eso ha venido diversificándose y cambiando. De hecho, el rock gótico empieza a partir de mediados de los 80 a tomar influencias de diferentes géneros musicales y empieza a adoptar otros formatos de banda. Por ejemplo, del folk, de la música electrónica, que estuvo siempre muy vinculada con el rock gótico, ¿no? Porque además participa casi en la misma escena, y otros elementos también de otras culturas, de otras partes del mundo que no eran Europa, ¿no? Entonces, y además el avance tecnológico, la llegada de los sintetizadores al Perú, que en los años 80 eran esquivos por su precio, por su costo, se empieza a volver más, se empieza a democratizar y empieza también a darse ese formato nuevo. Ahora, esto que pasaba en el Perú pasaba en América Latina, ¿no? De hecho, a pesar que aquí podía pensarse que había realidades diferentes, los diferentes países latinoamericanos, digamos, asumen la estética del dark y del gótico, adaptándola a la permanente crisis que había en nuestros países, y
En los años 80, por ejemplo, lo que mostrábamos antes, la mayoría de las letras, ¿no?, de estas bandas hablaban mucho de la problemática juvenil, había una crítica social, a veces inclusive casi tan implícita como en el punk, ¿no? Pero eso viene también cambiando, ¿no? Entonces, hay un proceso de cambio en el Perú, se da el proceso migratorio a las grandes ciudades, empiezan a hacer música los hijos de los migrantes, algunos decantan por hacer rock fusión, vincularlo con la música andina de otras partes del Perú, pero muchos también decantan por continuar la movida del gótico, que ya en ese momento se podía considerar como un dark wave, asumiendo el nuevo formato de banda, que como vemos ahí en la parte inferior, se basa básicamente en lo que es el teclado, el sintetizador, que podía ser analógico o digital, y la voz, aunque también a veces se incluyen algunas cuerdas para darle justamente ese contenido oscuro que tienen estas bandas. De hecho, todos estos, digamos, valores estéticos musicales que se habían desarrollado con la banda tradicional del robótico se trasladan al sintetizador, buscando también las tonalidades oscuras, ¿no es cierto?, siniestras, los contrastes fuertes, crear atmósferas musicales más de virtuosismo. Entonces, la banda que estamos mostrando en la parte inferior es una banda además del interior del país, que es Los Ojos de Medusa, ya había hablado de ellos también, y de otras bandas de Huancayo, porque ellos son huancaínos, ¿no? Y esto es una cosa también muy interesante, no solamente aparecen bandas en Lima que ya tenían un poco la impronta del hijo del migrante o el nieto del migrante, sino que también este movimiento se expande a otras ciudades del país. Es un fenómeno básicamente urbano, pero digamos, muchas de las ciudades de nuestro interior, sobre todo en los Andes, tienen también una serie de herencias y elementos culturales e históricos muy propios que tienen que ver también con lo rural, ¿no? Hay bandas ayacuchanas. De hecho, una de las primeras movidas que se da del movimiento Dark Wave se dan también en Arequipa, ¿no? Junín indudablemente es una de las principales bastiones, ¿no? Hay bandas no solamente en la ciudad de Huancayo, sino también en Concepción y en La Oroya. La movida del Dark Wave en La Oroya es muy importante, participan mucho en las actividades en Lima, y también mucha gente de Lima va a La Oroya. Y lo que también empieza a ocurrir es que muchas de estas bandas nuevas, a partir del año 2005, 2010, 2015, empiezan a incorporar elementos de la sensibilidad de la problemática propia de esas ciudades. Inclusive, ¿no es cierto?, aparecen bandas que empiezan a incorporar elementos de la mítica andina. Hace un momento tuvimos aquí, por ejemplo, a la tecladista de La Reina de los Condenados, ¿no?, que ha incorporado canciones en quechua, ¿no? Por ejemplo, El Rincón de los Muertos, que hace referencia a Ayacucho. Y también el mismo Jardín Nocturno hay algunos elementos de lo mítico, porque justamente también lo que pasa es que, diferente a los 80s, es de que las bandas nuevas que suben el formato del Dark Wave empiezan a tomar mucho de esos personajes de la fantasía, de lo siniestro, de lo que venía mucho de la literatura gótica, muchísimo más que lo que había sido antes en los años 80s, donde se concentraron más en la problemática social y existencial de los jóvenes de esa época, ¿no? Entonces, es interesante cómo estas bandas de hijos de inmigrantes y las mismas bandas de provincias asumen mucho de los elementos estéticos y contenido digamos, del mundo mítico, del mundo fantástico, tanto americano como europeo, de la tradición occidental. Y eso también se ve en otros lugares de América Latina. Por ejemplo, en México, las bandas del gótico y Dark Wave han asumido con mucho más fuerza, inclusive el elemento del mítico mexicano desde la época por ejemplo, de los Caifanes, ¿no?, que es una banda que surge en los años 80, y también ahora hay varias bandas que lo hacen, por ejemplo, la danza de las ánimas y Calaveras, ¿no? Bueno, la última parte lo último que quiero mostrar en mi exposición es un poco hablar de la escena misma en sus espacios de socialización, ¿no? Y aquí estoy mostrando dos afiches que son de dos de las principales discotecas que tienen vigencia ahorita en Lima del movimiento Dark Wave, ¿no? Hacia la mano izquierda tenemos un afiche de Código Underground, que es una discoteca en el centro de Lima, y lo que podemos ver ahí es que además de la presentación de los DJs hay especiales de algunas bandas. En estos espacios no solamente se desarrollan momentos de baile, de compartir, sino también hay festivales, ¿no? Una serie de exposiciones y performances que reproducen de alguna manera todos estos ideales en las nuevas generaciones.
Hacia la mano derecha tenemos un afiche de la discoteca Colmena Bar, que está muy vigente ahora. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice New Wave, ¿no? Muchas veces se engloba dentro de lo que es el New Wave a una serie de géneros musicales, pero si también se dan cuenta, en ese afiche hay 3 alusiones a lo que es el dark, ¿no? Ahí dice rock gótico o gothic rock, dice dark wave y dice dark electro. Entonces lo oscuro está muy presente en la escena, digamos, esta escena post-punk, pero que se relaciona con otros géneros como por ejemplo el EBM o el indie, ¿no? Y también en esta discoteca tiene una propuesta muy interesante porque es una discoteca de 2 pisos, ¿no? Y ahí en cada piso hay varias fiestas con variantes de la escena, digamos, gótica, ¿no? De acuerdo a los gustos, inclusive que tienen que ver con las edades. Bien, aquí estamos mostrando 2 afiches que nos muestran un poco la vinculación que hay de las bandas limeñas con las bandas de provincias. Por ejemplo, hacia la mano izquierda tenemos este festival del Dark Wave Fest. La banda que protagonista es Cashari, es una banda que tiene el nuevo formato de Dark Wave con teclado y bajo. Al principio mostrábamos en nuestra primera imagen es un fotograma de un video de ellos, porque ellos apuestan también por la parte visual, ¿no? Este de aquí. Y bueno, es protagonista en esta actividad, y ahí comparte la escena con bandas de Huancayo, por ejemplo, ¿no? Y se mezcla también con bandas que tienen algunos elementos más electrónicos. Hacia la mano derecha tenemos un evento que se realiza en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Y ahí hay, obviamente las protagonistas son las bandas del interior. Está Jardín Nocturno, y está Psicosis, que es una banda interesante de La Oroya, que desarrolla un estilo de dark electro, ¿no? Entonces también en estas ciudades hay eventos independientes, digamos, ¿no? Eventos propios, en espacios propios. Por último, quiero mostrar estos 2 afiches. El de la mano izquierda, es un afiche que muestra una variante de la escena gótica que es, yo diría, la más oscura, subterránea, ¿no? Estas 2 bandas que aparecen ahí, Dulce Muerte y Múltiples Laceraciones, son bandas que apuestan mucho, inclusive por el tema de la protesta política a través del dark, y están mucho más vinculadas con los elementos del terror, de lo fantasmagórico, de lo siniestro, ¿no? Y lo interesante también es que esa actividad se realizó con el auspicio de Hijas de Lilith, que es un colectivo de mujeres feministas, ¿no? Que están muy relacionadas en cierto modo con esta música, así como con otros géneros, ¿no? Y es un momento en estos festivales y conciertos de expresión con mucha intensidad de estas estéticas y de estos elementos de liberación y de cuestionamiento al establishment. De hecho, yo también he tomado como una de las bases de mi análisis la propuesta que hace Alan Muller, lo mencionó también Alexandre, que es uno de los que ha estudiado más el robótico, sobre todo en la variante británica, y que él toma a Dick Heritage, que es uno de los mejores estudiosos de las subculturas, de la teoría de las subculturas, en un libro fundamental que es los significados del estilo, las subculturas, los significados del estilo, que plantea que estas subculturas de alguna manera son una respuesta de las clases subalternas al dominio económico, social y cultural del mainstream, ¿no? Y de las clases dominantes. Y eso lo hacen a través de una serie de elementos simbólicos que ellos resignifican, y que, por ejemplo, en el caso del gótico hay elementos como las cruces, ¿no? Que son un elemento fundamental de la creencia judio-cristiana, pero que ellos le dan un contenido diferente. Y por último, la ficha de la mano derecha es una ficha donde se muestra además ya la vinculación con otras bandas de América Latina. Hay eventos latinoamericanos. Eso es una cosa que, por ejemplo, no se da mucho en los 80s y 90s, ¿no? Pero que ahora se está dando con mucha fuerza. En muchos de los conciertos, digamos, que se organizan a nivel subterráneo de la escena, hay invitados extranjeros, y también cuando vienen bandas de otras partes del mundo, muchos teloneros son bandas peruanas con bandas, por ejemplo, de Brasil o de México, ¿no? Entonces eso es interesante porque la comunidad se ha conformado de una manera mucho más estrecha ahora, y obviamente la influencia de las redes sociales y del internet es importante. Bueno, yo quería terminar con esto entonces, esta breve exposición de lo que significa la escena gótica, y digamos de alguna manera por qué tiene esta continuidad. Muchos de estos elementos culturales rompen fronteras, ¿no es cierto? Creo que son estéticas que se pueden adaptar en muchos contextos culturales y nacionales,
con el aporte de los elementos propios del lugar, pero que se mantienen y rompen fronteras, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, disculpen por pasarme el tiempo. No quería irme, dejar de terminar mi posición sin saludar aquí a uno de los principales exponentes del movimiento del dark, que es, históricamente saben, creo que es mi amigo Miguel Aragaki, es el guitarrista del grupo Textura, grupo también muy importante de la escena de los años 90. Muchas gracias. Bueno, gracias a Luis, a Carlos, a Gabriel por las ponencias. Si alguien tiene una pregunta, ahora es momento ideal para formularla. Sí. Gracias. Muchas gracias. Las tres presentaciones muy interesantes, distintas escenas. He aprendido mucho. Quisiera centrarme en lo que es la publicidad de la escena gótica universal, porque lo que veo es que en la mayoría de los avisos salen mujeres, pero no solamente son mujeres blancas y europeas, o si no es una calavera, ¿no? Y entonces, ¿por qué son esas mujeres? ¿Se trata de que la mayoría de bandas son de mujeres y por eso ponen a una mujer? ¿O la razón es porque es más atractiva? No sé. Hola. Hola, ya. Sí, interesante esa observación, ¿no? A ver, claro, un elemento estético de lo gótico es la piel blanca, ¿no? De hecho, las mujeres y los hombres de los años 80 se pintaban de blanco la cara. Eso es un elemento estético, ahora no puedo decir, es una cuestión hasta racista, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente no hay una reminiscencia de lo que es la muerte, por ejemplo, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, y además finalmente es una reacción iconoclasta también, ¿no? A los valores estéticos tradicionales. Está relacionado con esto de los cabarets. Ahora, en el caso del Perú, eso se ha trasladado aquí, pero es interesante porque de hecho la mujer peruana básicamente no tiene esas características, ¿no? Y hay además una gran cantidad de mujeres que están en la escena que, como yo decía, tienen rasgos peruanos, porque como todos venimos de diferentes vertientes andino-amazónicas, hay una enorme cantidad de mujeres y hombres del movimiento dark que vienen de la migración o son descendientes de la migración, y inclusive contra todo lo que se podría pensar, están orgullosos de esa herencia, digamos, de sus padres y abuelos. No hay una exclusión de esa herencia necesariamente, pero claro, se contrastan con estos símbolos que son símbolos, yo diría, en ese sentido me refería yo a lo universal, ¿no? Claro, yo tampoco creo que hay digamos, valores estéticos universales de la música, pero sí existen algunos componentes culturales que han trascendido fronteras porque responden al proceso de la civilización occidental, y además finalmente yo creo que la comunidad gótica es una expresión iconoclasta también en un momento de crisis mundial, diría yo, ¿no? Que se expresa también en el Perú de una manera determinada. O sea, estamos en una situación crítica en el Perú indudablemente hace mucho tiempo, entonces creo que va por ese lado. Ahora, ¿por qué son siempre mujeres? Un poco lo habíamos mencionado, ¿no? No solamente es el tema del andrógino, sino hay una valoración de lo femenino muy fuerte. No es que hayan muchas bandas de mujeres del Dark Wave, de hecho la Reina de los Condenados es una de las pocas todavía, ¿no? Había una banda en los años 80 que se llamaba Salón Dada, que tuvo de manera muy atípica una mujer de vocalista. O sea, lo atípico, bueno, también está el caso de María Teta, ¿no? Que hacía punk, pero eran pocas mujeres. Eso está empezando a pasar ahora con más fuerza, pero todavía no se da. Yo diría que inclusive hasta en el metal hay unas mujeres que hacen música, en el dark wave todavía no, pero sin embargo sí, en la cultura gótica hay una especie de celebración de lo femenino muy fuerte, que tiene que ver con elementos inclusive las religiones llamadas paganas, ¿no es cierto?, que vienen de Occidente, y también, ¿por qué no?, con el tema del andino. En la Reina de los Condenados, algunas canciones hacen referencia a las sacerdotisas, por ejemplo, del mundo incaico, ¿no? Entonces se ha adaptado un poco ese elemento de
femenino, que creo que lo diferencia un poco de otras escenas, por ejemplo la del metal, que creo que es de alguna manera un poco más misógino, ¿no? Eso ha cambiado también, por supuesto, pero creo que ha tendido siempre más para eso, ¿no? A diferencia de lo gótico, ¿no? Es lo que yo te podría decir, no por lo pronto. ¿Aló? No. Sí, gracias por las ponencias. Yo tengo una pregunta para Carlos. Una frase que mencionaste en tu ponencia es, bueno, si ha pasado antes, habría que prevenir eso, con todas las limitaciones que comentabas. Me preguntaba si dentro de tu investigación, tal vez ahora o si no en el futuro, has previsto hacer un análisis más estadístico, cuantificar exactamente la cantidad de actores o de espacios en vivo que existen, y sacar estadísticas precisas para que eventualmente, y también la opinión de ingenieros de sonido, ¿no? Tener una visión mucho más clara, para eventualmente eso poder tal vez que sea el sustento para generar políticas públicas o algún tipo de requerimiento con datos precisos, que normalmente son los que permiten que se hagan este tipo de requerimientos. Gracias. Bueno, inicialmente mi ponencia iba a ser diferente, iba a ser una cuestión de estudio de libros nada más, netamente. Pero bueno, fue mutando y me enfrenté a esto de tener que hablar con distintos actores de la escena y bueno, yo tenía una visión y que bueno, mi visión puede estar equivocada, vamos a ver qué me dicen. Y salieron varias cosas que yo no había considerado, mi visión estaba sesgada. Y en estas conversaciones justamente surgieron ideas similares a la tuya, que podíamos ver más ampliamente qué es lo que está fallando. Bueno, no llegamos a decir, hay que ver estadísticamente, pero sí que podíamos hacer conversatorios o, bueno, conversar entre diversos actores para ver cómo podemos mejorar en conjunto, ¿no? Mejorar una red de colaboración. Ahora, llegar a un análisis estadístico, bueno, no lo había pensado, realmente no es mi objetivo, pero mi objetivo, o sea, no es mi objetivo hacer una investigación tan dura, pero mi objetivo sí sería encontrar formas de mejorar la escena, pero ya en comunicación con los demás, ¿no? Eso sería, no tanto hacia el lado duro de la investigación, pero pues sí al lado práctico. Y seguramente por ahí alguien, bueno, una cosa que no mencioné es que en esta labor de músico, en esta escena, casi todos tienen distintas profesiones. Casi ninguno ha estudiado música, han estudiado, bueno, por cuenta propia. Entonces, a raíz de eso hay contadores, arquitectos, de repente mejores investigadores que sí podrían aportar eso, ¿no? Una investigación más dura, como dices, para poder generar políticas o nuevas ideas. Sí. O sea, sí, yo estaría dispuesto a seguir conversando con ellos y a generar esto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero quería felicitar a los ponentes por sus presentaciones, que han estado muy interesantes. También he aprendido bastante hoy. Bueno, yo tenía preguntas y quizás algún comentario para los tres, porque me han dejado con ideas en la cabeza, ¿no? Primero, a Gabriel le quería preguntar ¿qué cree que haya facilitado la convivencia entre los subtes que tiraban más hacia el punk y, digamos, los subtes que tiraban más hacia la movida gótica, hacia lo dark, teniendo en cuenta de que tienen estéticas un tanto diferentes, ¿no? Tú mismo decías que había cierta vocación experimental incluso en los grupos de dark, ¿no? Que uno no percibe necesariamente en los grupos panqueques, que suelen ser un poquito más desprolijos y más bien priorizan esa idea de vomitar su malestar, ¿no? Y la otra pregunta que tenía para Gabriel estaba vinculado un poco con lo que decía Fabiola, ¿no? Mientras comentabas la última parte de tu exposición, me acordaba mucho de la investigación de Mariano Vargas, que está a mi lado, y él cuenta una cosa muy interesante. En la formación musical de los rockeros del Agustino,
ver en los medios a estos rockeros que correspondían a un modelo, digamos, era un poco extraño a sus normas, ¿no? Las estrellas de rock solían ser blancas, ojos azules, mientras ellos tenían otro tipo étnico, ¿no? Y eso les generaba bastante conflictos interiores, ¿no? ¿Qué tanto has podido explorar o tantear o ver eso en la movida dark, ¿no? Esas eran mis dos preguntas para Gabriel. Para Carlos quería preguntarle una cosa, porque él mencionaba algo que en verdad si se rastrea, digamos, las investigaciones sobre otras escenas ligadas también al tema de la autogestión, se ve también mucho el tema de la informalidad, que termina un poco afectando también a los grupos, a la escena en conjunto, ¿no? Y me quedaba preguntando, claro, por supuesto esto tiene que ver también con que estamos en el Perú, un país con 80% de informalidad, y que eso genera una suerte de matriz cultural que vemos todos los días y de la cual nosotros somos cómplices también, ¿no? Pero ¿qué tanto eso empata con la cultura del rock, donde hay esta visión transgresora respecto a la autoridad? No sé cómo has visto tú eso en tus investigaciones, ¿no? Y finalmente para Luis, porque no quiero acaparar el micrófono. Bueno, su investigación me pareció muy interesante. La verdad que no conozco muchos trabajos sobre la movida disco aquí en el Perú. Creo que quizás también ha trabajado un poquito ese tema. Me quedaba con algunas ideas, ¿no? Porque él había desarrollado bastante el tema del disco ligado a lo LGTB, ¿no? Efectivamente había un sentido reivindicatorio en ese sentido, en esa movida, ¿no? Que por ejemplo está bastante bien ilustrado en esta película de Whit Stillman, The Last Days of Disco. No sé si la habrás visto, ¿no? Tiene esta idea como de la movida disco que escapa a lo netamente comercial. Hay un ideal que tiene que ver con esta emancipación sexual, esta convivencia entre las diversidades, ¿no? Pero quisiera saber si también habías explorado otros sentidos relacionados a lo disco, ¿no? Porque yo no recuerdo bien exactamente el libro donde lo leí, pero decía que el disco también era una suerte de celebración de un momento en la historia de la comunidad afroamericana que tenía que ver con la llegada, la formación de clases medias, cierto nivel de prosperidad, y digamos ya las luchas por los derechos civiles habían logrado algunos logros, vale la redundancia. Y el disco correspondía a ese momento un poco de celebración, un tanto ya escapista, ¿no? Y por otro lado me quedaba pensando en Fiebre de Sábado por la Noche, que por cierto recomiendo porque es una buena película. Y claro, tú resaltabas el tema de que te quedas con el lado de que el personaje es un personaje heterosexual, ¿no? Y es ese modelo el que llegó aquí, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Pero también pensaba en la película y claro, no solamente es heterosexual John Travolta en la película, ¿no? Sino también es un tipo de clase obrera, que está en un entorno, digamos, donde no hay futuro para él. Otros dirían que podría verse un paquete también en otras circunstancias, pero que él ve la pista de baile como una oportunidad de conseguir el estatus, de conseguir el reconocimiento que en otros ámbitos quizás no podría encontrar. De hecho es bien interesante la película porque trata de un grupo de patas, así tipo la que retratan Los Inútiles de Fellini o Scorsese en Main Street, ¿no? Que son chicos de clase baja, sin futuro, ¿no? Pero que encuentran en la pista de baile la oportunidad de lucirse y ser el rey de la pista, ese concepto del rey de la pista, ¿no? No sé si has visto la oportunidad de ver cómo eso también se desarrolla aquí en el país, ¿no? Sería bien bacán. Sí, para Luis. Quería preguntarle. ¿Tiene otras preguntas? Quizás nosotros con la primera. Bueno, gracias por sus preguntas, muy interesantes, sus preguntas e intervenciones. Para responder a Mauricio, ¿no? Sí, el movimiento del post-punk y del rock gótico, y luego el dark wave viene del punk, tiene la herencia del agroturismo, hay rebeldía contra lo que se pensaba mucho, y eso se ha estudiado mucho, el movimiento del gótico y del dark wave es una postura rebelde, ¿no? Rebelde a la manera del dark wave. Así como la literatura surrealista, que también se consideró en su tiempo como cierto superflua, y el romanticismo también a fines del siglo XVIII, ustedes están evadiendo la realidad.
esa evasión de la realidad tenía un componente rebelde. Algo parecido ocurre con el dark wave y el gótico, ¿no? Y entonces esa es la herencia del punk, ¿no? Ahora sí, hay diferencias indudablemente. La vestimenta, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La vestimenta del punk es una vestimenta abiertamente grotesca, entre comillas, ¿no? Y así lo quieren hacer, y marcó toda una estética, ¿no? Y el gótico también es una vestimenta diferente, puede considerarse grotesca, pero hay elegancia, ¿no es cierto? Elegancia, pues, del vampiro. El vampiro es un personaje elegante, ¿no? Pero no es una vestimenta usual, ¿no? Sin embargo, en América Latina y en el Perú, el gótico llega en un contexto en el cual había todo un movimiento de rock subterráneo muy diverso, y en ese sentido también se pataban con los punks, los darks, que eran una actitud contra una democracia que había defraudado a los jóvenes, hay que decirlo así, ¿no? Entonces ahí también se empataban, a pesar que habían propuestas estéticas diferentes, y de hecho sí se peleaban, ¿no? Hasta ahora, ¿no es cierto? Y es el tema de la androginia y de la celebración de lo femenino es un tema de pelea, porque muchos punks, erróneamente, lo que por gente puede haber sido, son más machistas, ¿no? Entonces se da eso, ¿no? Y con respecto a lo otro, que también es muy interesante, sí, hay discriminación en el momento dar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo he encontrado a lo largo de los años de mi participación ahí, que las personas más, digamos, dadas a lo gótico, los dark, son las personas que tienen ingresos más bajos en la movida, los que están relacionados más con la clase media baja. Y muchas de esas personas vienen de padres provincianos y se les discrimina, ¿no? Yo he hablado con muchos amigos en la escena que decían, esta gente debería estar tocando cumbia, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Claro, porque el ideal de ellos es el ideal del inglés, ¿no es cierto? Bueno, todas las bandas, ¿no? El indiano anglosajón. Entonces sí, hay eso, pero creo que yo veo que la gente que está más, digamos, asumiendo de manera más intensa esto, es la gente que está relacionada más con lo popular. ¿Y por qué? Porque, como decía y citaba Hedrich, yo sí creo que en gran parte este movimiento es una reacción de las clases subalternas, no sé si los más pobres. De hecho, el rock no es el género musical más popular en el Perú, ¿no? Pero hay un grueso de la gente que escucha rock en general que viene de la clase media baja y que de alguna manera están excluidos también, ¿no? Y es un momento de reivindicarse, y ahí voy un poco con lo que tú decías relacionado a la música disco del personaje de John Travolta. O sea, los góticos en la escena se sienten que tienen importancia de alguna manera, ¿no? Entonces no nos sentimos, porque yo también me incluyo, no quiero ponerme por afuera, ¿no? Entonces es porque hay un desprecio, digamos, a lo que viene del popular. O sea, la cultura dominante de alguna manera muestra lo popular como muchas veces relacionado a la risa, ¿no es cierto?, al humor. Entonces este es un espacio de reivindicarse de otra manera, creo yo, ¿no? Entonces va por ahí el asunto, ¿no? Es lo que quería decir al respecto. Bueno, con respecto a la informalidad en la escena, sí, hay un elemento de rebeldía que es inherente a la cultura rockera, pero ya siendo más objetivos, este tipo de locales necesitan una licencia de riesgo alto de defensa civil, y además una licencia especial si es que quieren vender alcohol. En Huancayo eso no se otorga. Hay muchas discotecas, bares que funcionan con el nombre de Resto Bar y tienen licencia de restaurante, pero que lo jalan, llevan al límite su licencia, ¿no? Y eso lo arreglan ya por lo bajo con la municipalidad, porque no se otorga ese tipo de licencias en Huancayo ni en el Tambo. Entonces no hay la posibilidad de hacer locales que tengan este tipo de licencia, que sean completamente formales. Entonces, bueno, la rebeldía ya no es tanto el no quiero hacerlo, sino es, bueno, igual no puedo hacerlo, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces por ese lado a esta cosa de la informalidad. Y una cosa que me mencionaron es que muchas veces optan por no cobrar entrada, porque cuando cobran entrada les cae la municipalidad, serenazgo, policía, DAIC, defensa civil. Y los 5 les pueden caer y bueno, cancelar el evento, cerrarlo, o bueno, tratar de arreglarlo, ¿no? El clásico apóyame y yo te apoyo, ¿no? Bueno, por ese lado va la respuesta.
Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, para hacerlo rápido, es verdad que el surgimiento de la música disco en Estados Unidos está asociado a una celebración, sin duda, de afrodescendiente, y muchas de las grandes figuras como Gloria Gaynor o Donna Summer, ¿no? Eran personas afrodescendientes, pero la música disco no solo fue eso, en realidad también tuvo un componente latino muy importante. De hecho, la influencia de la salsa en la música disco fue muy importante también. El intercambio entre la salsa y el disco es fundamental, ¿no? Hay este famoso sello que se llama Salsa Son Discos, si no me equivoco, ese era el nombre, donde salían muchas de las estrellas disco. Cuando mencionas un poco el personaje de John Travolta, de hecho, sí, ¿no? Yo a lo que iba es que, claro, la representación masiva que hubo de la música disco ya no fue tanto ese universo más marginal de los orígenes, ¿no? Sino que fue la figura de John Travolta, que definitivamente su característica, digamos, de ser una especie de, no sé, pues macho alfa en el escenario, el de la pista de baile, que viene de una clase trabajadora y con el baile logra conquistar a la chica millonaria, ¿no? Obviamente es algo que conectó con mucha gente alrededor del mundo, y en el Perú obviamente eso conectó con toda una generación de artistas que venían también de la clase trabajadora. Yo creo que hay como dos tendencias marcadas en la música disco en el Perú, que es una que está asociada con una clase media, quizás de grupos como Rolex o Sales and Me, que hacen disco y son como más puristas, ¿no? Y hay otra que es de grupos que vienen de Tarapoto, de Iquitos, de Trujillo, y que tú ves las fotos de ellos y tocan en ambientes como rurales incluso, ¿no? Como que tienen un ambiente mucho más precarizado, pero pegó fuerte igual, ¿no? En muchas provincias, y creo que esa cultura del baile no se ha ido, ¿no? Como que hay una dinámica que se ha mantenido, y luego eso derivó en el Eurodance y toda una cultura de baile, y sigue siendo un tipo de música reivindicado por, digamos, sectores más populares, ¿no? Por ejemplo, en Chorrillos hay estas famosas discotecas como Manhattan Discotheque, Dance. Son discotecas muy populares que son esencialmente para gente de la zona, y hay como mucha cultura de baile, ¿no? Todavía funciona mucho el baile como una experiencia colectiva con la que se diferencian, ¿no? Y como hacen sus coreografías, y eso se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Y vienen muchos artistas de disco a tocar ahí, internacionales, ¿no? Y es una cultura que está aún como una especie de gueto en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces sí, habría que ver que hay como una... Yo diría que hay como una cuestión transversal en cuanto a lo social del disco, que definitivamente ha adquirido, digamos, formas de representarse distintas, ¿no? Rolex es un caso, yo diría, más asociado al disco como una clase media, como asociado a un discurso incluso de alta cultura de la música, mientras que grupos como Rolex de Tarapoto o no sé, pues Grupo San Francisco hacían disco, pero también hacían una salsa, hacían de pronto una cumbia, y ya se los veía más como un grupo que hacen un poco de todo para satisfacer al público, ¿no? Y tienen una categoría distinta. Aún así, Rolex fue de alguna medida también el disparador de eso en Lima, ¿no? Como que la influencia que ellos tuvieron, no solo en Perú, sino también en Bolivia, como Patinando y otras canciones, o sea, fue como una referencia también para muchos de estos grupos, porque además los Cornejo eran como los productores por excelencia de ese momento, y ellos produjeron también a muchas de estas agrupaciones. Entonces es como algo que está bien cruzado, pero que existe definitivamente como tendencias distintas de acuerdo al estrato social, ¿no? Uy, hay varias preguntas, creo que estamos un poco volando. ¿Sí? Híjole, voy a hacer una pregunta más. Antes yo le quité el micro, discúlpeme por favor. No. Sí, pero son como 7. O sea. Preguntas cortas y al top nomás.
Luis, una consulta. En el caso del disco, en la historia que has narrado, cuando aparece hay varios elementos transgresores que están vinculados a la cultura afroamericana, a la comunidad LGTB, pero como tú comentas, cuando llega a Lima eso se invisibiliza y aparece la figura que mencionó Mauricio de Egresado por la Noche. Recuerdo también que en un texto de Fabiola, que acaba de publicar en Sube el Volumen, en la primera línea dice que el punk llega a Lima como una moda, ¿no? Guido Montalverde o algo así, dice, miren, está pasando esto en Inglaterra, es una moda, ¿no? Entonces, pero el punk sí logra articular una escena, ¿no? Y desarrollarse, y el disco no. Entonces, entiendo que parte de eso tiene que ver con que hay una percepción con lo bailable que de repente puede ser percibida como escapista, tal vez saber tocar guitarra o sea, hay otros elementos que tienen que ver con cómo se produce disco y cómo se produce rock, que van a impedir el desarrollo de una escena local de disco, que por el mismo origen del disco encuentra elementos transgresores, no solamente en el elemento de la comunidad LGTB, sino también en ver, como mencionaba Mauricio, jóvenes sin futuro buscando en la noche lo que los punks también podían buscar en la noche. Entonces, concretamente, ¿por qué no se desarrolla una escena local orientada hacia esas sonoridades? Y basta, o sea, si eso se puede explicar solamente o simplemente con que no, es que la gente quería apoyar y no bailar, o conseguir un sintetizador era muy caro. No sé si esas dos variables bastan para entender por qué no tuvimos un under disco como si existido en otras partes, ¿no? El mutant disco y todas esas cosas. O sea, es curioso, pero muchas de las canciones de disco peruanas de ese momento fueron muy, muy populares. O sea, fueron como, estaban en la lista de grandes éxitos de las radios. También fueron muy regionales, ¿no? El grupo Swing era popular en Iquitos, pero quizás acá en Lima no tanto. Igual el grupo América era muy popular en Trujillo, pero obviamente en Lima no funcionó tanto. Entonces también creo que hay que mirar esas historias como historias regionales, porque sí, son grupos bien queridos igual. O sea, el grupo América, por ejemplo, es como muy, muy popular todavía en Trujillo, ¿no? Ahora, sí es verdad que no se articuló como una movida, creo que porque no estaban dentro del paradigma de la alta cultura, ¿no? O sea, creo que ellos producían por una cuestión más inmediata de sentir que este era el tipo de música que la gente bailaba, y muchos venían de otro tipo de música, ¿no? De nueva ola o de tropical, de rock, pero el furor del disco, o sea, fue tan fuerte que era imposible, ¿no? O sea, tenía una tentación de querer producirlo, era grande, ¿no? Y también está que llegó un poco tarde también, ¿no? O sea, el boom del disco empieza a mediados de los 70s, y acá recién aparece a fines de los 70s, comienzos de los 80s, y ya para el año 73-84 medio que también muere, ¿no? Ya aparece otro paradigma que es el MTV, como los grupos de New Wave empiezan a captar mucho la atención del público. Entonces también como que quedó un margen muy corto, creo que para ese desarrollo. Sí, bueno, ya me habían matado las respuestas, disculpen. Muchas gracias, por favor, un aplauso para los componentes.